Tema 16. Las relaciones sintácticas sujeto-predicado. La relación entre sujeto y predicado ha sido uno de los ejes fundamentales de la descripción gramatical de la oración. La tradición la entendió como una estructura bimembre formada por aquello de lo que se habla y lo que se dice de ello. Sin embargo, la lingüística moderna ha matizado esta visión al distinguir entre funciones sintácticas, papeles semánticos y funciones informativas. El presente tema estudiará esta relación en la oración española, atendiendo a la caracterización del sujeto y del predicado, la concordancia, las construcciones problemáticas como impersonales, pasivas, sujeto omitido y complemento predicativo, y su interpretación en distintas escuelas lingüísticas, así como su proyección didáctica. Vamos a hablar ahora de la oración como marco de la relación sujeto-predicado, ya que desde la gramática tradicional la oración se ha definido como una unidad sintáctica dotada de sentido completo y autonomía comunicativa. Dentro de ella, el análisis clásico distingue dos constituyentes inmediatos: el sujeto entendido como aquello de lo que se dice algo y el predicado, es decir, lo que se afirma, niega o predica del sujeto. Así, en una oración como los alumnos preparan el examen, el sintagma nominal los alumnos cumple la función de sujeto y el grupo verbal preparan el examen constituye el predicado. No obstante, esta definición tradicional debe ser matizada. Desde una perspectiva gramatical, la oración puede entenderse como una unidad sintáctica organizada en torno a un verbo de forma personal. Desde una perspectiva comunicativa, se relaciona con el enunciado, unidad de uso delimitada por la intención del hablante y por la situación discursiva. Esta distinción resulta importante porque no toda unidad comunicativa adopta necesariamente la forma de oración bimembre. La descripción moderna ha mostrado que la oposición sujeto-predicado, aunque operativa, no puede absolutizarse. Existen construcciones que no se ajustan al esquema bimembre tradicional, como las impersonales meteorológicas, por ejemplo, llueve; las impersonales con haber existencial, por ejemplo, hay problemas; o las impersonales reflejas, por ejemplo, se come bien aquí. En estos casos no resulta adecuado reconocer un sujeto léxico en un sentido estricto, y la oración funciona sin él. Desde el punto de vista funcional, la oración no consiste en una mera yuxtaposición de segmentos, sino en una organización jerárquica de constituyentes. Los elementos de la oración mantienen relaciones formales, semánticas e informativas. En ese marco, sujeto y predicado forman el eje de la oración bimembre y permiten explicar la concordancia, la selección de la flexión verbal y la distribución de la información dentro del enunciado. Vamos a hablar ahora del sujeto. Definición y caracterización. El sujeto es una función sintáctica y no una función meramente semántica. Por ello, no puede definirse simplemente como quien realiza la acción, ya que esta explicación falla en numerosos casos. En la ventana se abrió de golpe, el sujeto es la ventana, aunque no realice voluntariamente acción alguna. En me gustan los libros, el sujeto sintáctico es los libros, y no el pronombre me. Y en el libro fue leído por Ana, el sujeto es el libro, mientras que el agente de la acción es Ana. El criterio más sólido para identificar el sujeto en español es la concordancia con el verbo en número y persona. Si transformamos llegó el profesor en llegaron los profesores, comprobamos que el verbo varía al variar el sujeto. Esta prueba resulta especialmente útil cuando el orden de las palabras es marcado o cuando el sujeto aparece pospuesto. Llegaron tarde los invitados. Aquí el sujeto no ocupa la primera posición, pero sigue controlando la flexión verbal, independientemente. El sujeto puede estar desempeñado por distintos tipos de unidades. Un grupo nominal, como por ejemplo en los alumnos, un pronombre,
como en ellos llegaron tarde, por ejemplo. Una oración subordinada sustantiva, por ejemplo, me preocupa que no responda, ¿vale? Que no responda sería el sujeto. O una construcción de infinitivo. Por ejemplo, estudiar con regularidad mejora los resultados. Estudiar sería el sujeto. Esta variedad demuestra que el sujeto no debe identificarse de forma restrictiva con un nombre o sintagma nominal simple, siempre. En español, por ejemplo, distinguimos entre sujeto expreso y sujeto omitido, también llamado sujeto elíptico o también llamado sujeto tácito. Depende del manual que cojamos. Otro ejemplo. Nosotros iremos mañana. El sujeto aparece léxicamente realizado. Pero si decimos iremos mañana, en cambio el sujeto no está expreso. Pero se recupera por la desinencia verbal, que actuaría como deíctico. Y por tanto como marca de primera persona del plural. El español es, por lo tanto, una lengua de sujeto nulo, lo que significa que la presencia material del sujeto no es necesaria para la correcta interpretación del enunciado. Y esto es importante decirlo también en el examen. Sujeto nulo. También cabe diferenciar entre sujeto léxico y sujeto gramatical, ¿vale? También es importante este concepto. El primero es el constituyente efectivamente presente en la acción. El segundo es la información de persona y número codificada dentro de la flexión verbal. Esta distinción ayuda a explicar por qué en canto muy bien puede hablarse de sujeto gramatical de primera persona singular, aunque no aparezca en ningún caso el pronombre expreso, es decir, no aparece el yo, aparece la desinencia o en canto. Asimismo, conviene distinguir el sujeto sintáctico del tema o tópico discursivo, ¿vale? Diferenciamos sujeto sintáctico y tema discursivo o tópico discursivo, ya que estos dos no siempre coinciden. Otro ejemplo. En cuanto a Luis, no me gustó su respuesta, ¿vale? Esta frase. Aquí el segmento inicial introduce el tema discursivo, pero el sujeto sintáctico es la propia respuesta que da. Es decir, su respuesta sería el sujeto, ¿vale? Pero en cuanto a Luis, es la introducción del tema discursivo. De igual modo, a Juan le encanta la música clásica. El tema informativo puede ser a Juan, pero el sujeto gramatical continuará siendo la música clásica. Pasamos ahora al predicado. Vamos a hablar de su definición, su naturaleza y sus clases. El predicado es el constituyente de la oración que aporta una predicción acerca del sujeto y cuyo núcleo formal es el verbo. En torno a este verbo se organizan los complementos exigidos y admitidos por él. De ahí que la gramática moderna haya destacado el carácter estructurador del verbo, capaz de seleccionar participantes y de determinar buena parte de la configuración sintáctica del enunciado. Esta idea se relaciona con la noción de valencia o estructura argumental y vamos a introducir así el tema de gramática de valencias. Algunos complementos son exigidos por el significado y la construcción del verbo. Por ejemplo, María redactó el informe. Esta frase necesita un complemento directo, porque si redactas algo, ¿vale? Estaríamos hablando de transitividad, es decir, la causa necesaria de introducir un complemento directo. Por lo tanto, la valencia sería el número de complementos que exige. En este caso, 1. Y el sujeto, 2. Por ejemplo, complemento de régimen
confía en sus amigos. Este verbo tendría valencia 2 también porque uno sería el sujeto, él, y hay un complemento regido por preposición que sería confiar en, también es necesario ponerlo. Otros son adjuntos o circunstanciales, como ayer en silencio o con rapidez. Así verbos como dormir, entregar o crecer no seleccionan el número ni el mismo tipo de complementos. Es decir, en resumen, que cada verbo exige unos complementos mínimos. ¿Mm? Tradicionalmente se distinguen dos grandes tipos de predicado. Cambiamos de tema un poco. El predicado verbal y el predicado nominal. El predicado verbal aparece con verbos plenos o predicativos. Estos son capaces de aportar un contenido léxico relevante. Por ejemplo, Marta escribió una carta. El predicado verbal escribió una carta expresa una acción y admite un complemento directo. También son predicados verbales llegaron los turistas, vive en Valencia o conserva la calma, aunque cada verbo presente una estructura sintáctica diferente. El predicado nominal, por su parte, aparece con verbos copulativos, principalmente ser, estar y parecer en español. Cada lengua tiene unos verbos copulativos normalmente. En estos casos, el verbo funciona como enlace gramatical y como soporte de las marcas de tiempo, modo, persona y número, mientras que el atributo aporta el contenido predicativo fundamental. ¿Qué quiere decir predicativo? Que complementa, estando en el verbo, complementa al sujeto también. Así ocurre en la tarde está tranquila, Pedro es médico o ese plan parece arriesgado. El atributo asigna al sujeto una propiedad, clasificación o identificación. Vale. Entre estas dos grandes categorías, verbos, predicado nominal y predicado verbal, o verbos predicativos y verbos copulativos, tenemos algunas estructuras que se conocen como semicopulativas o semipredicativas, que no son ni una cosa ni la otra completamente, en las que un verbo con cierto contenido léxico se combina con un complemento predicativo. Este complemento presenta una doble relación. Depende del verbo al que precisa semánticamente y al mismo tiempo predica una propiedad del sujeto o del complemento directo. Y esto es muy importante. A veces nos va a completar al complemento directo y otras al verbo. Y tiene el mismo valor sintáctico. Y suele concordar bien con el verbo, bien con el sujeto, perdón, o bien con el complemento directo. En el niño llegó cansado, por ejemplo, cansado complementa el verbo llegó, que se refiere al sujeto el niño. Y también responde a la pregunta, ¿cómo está el niño? Cansado. El niño llegó cansado. Y también podemos sustituir el verbo por el verbo estar. El niño llegó cansado, el niño está cansado. Encontraron rota la puerta, rota complementa el verbo encontraron y se predica del complemento directo de la puerta, ¿vale? Estas construcciones muestran que la predicación no se produce siempre a la oposición simple entre predicado verbal y predicado nominal. Y esto vendrá muy bien para aprender el complemento predicativo de cara a bachiller, sobre todo. Puede haber predicaciones secundarias dentro de la oración, lo que enriquece aún más el análisis de las relaciones sintácticas. Y es lo que vamos a hablar ahora. La relación sintáctica entre el sujeto y el predicado. ¿Cómo se relaciona entre sí? La relación entre sujeto y predicado constituye la base de la oración bimembre. Ya lo hemos dicho antes. No se trata de dos segmentos independientes, sino de dos constituyentes que se presuponen y se organizan recíprocamente. El predicado atribuye al sujeto una acción, un proceso, un estado o una cualidad, y el sujeto por su parte sirve de soporte gramatical de la predicación y controla la concordancia verbal. En los estudiantes trabajan en silencio
El predicado aporta la acción y sus circunstancias, mientras que los estudiantes funciona como término del que se predica dicha acción. Sin embargo, esta explicación debe entenderse desde una perspectiva sintáctica y no puramente lógica. El sujeto no siempre coincide con aquello de lo que se habla en el discurso ni con el ejecutor de la acción. Desde la lógica tradicional, la relación sujeto-predicado se interpretó como la unión entre aquello de lo que se habla y lo que se dice de ello. Pero en el plano sintáctico no siempre coinciden sujeto y tema, ni predicado y rema. Por ejemplo, a Juan le encanta la música clásica. El tema discursivo puede ser a Juan, mientras que el sujeto sintáctico es la música clásica, y esto ya lo hemos dicho antes. Y esta discrepancia aconseja no identificar sin más categorías sintácticas y categorías informativas. Y por eso lo hemos vuelto a repetir. Y también conviene matizarlo esto. Tampoco debe confundirse el sujeto con el agente. También lo hemos dicho antes. En la voz pasiva, por ejemplo, el sujeto puede designar al paciente y no voy a poner más ejemplos porque no es ni necesario. Y así en conjunto, la relación sujeto-predicado puede entenderse como una relación de interdependencia formal y funcional, porque no vamos a tener un sentido pleno sin uno de los dos, salvo en algunos casos. El sujeto controla la concordancia verbal y el predicado contiene el núcleo verbal en torno al cual se organiza la predicación. Esta concepción explica tanto la estructura regular de las oraciones bimembres como las dificultades que plantean las impersonales, las pasivas, los sujetos omitidos y las construcciones con sujeto pospuesto. Aunque luego en la práctica vamos a ver que tampoco es tan difícil todo esto al analizar. Bien, otra cuestión importante, la concordancia sujeto-verbo. La principal marca formal de la relación sujeto-predicado es la concordancia entre el sujeto y el verbo. En español, el sujeto concuerda con el verbo en número y persona. Yo estudio, tú estudias, ellos estudian, etc. Gracias a esta concordancia es posible reconocer el sujeto incluso cuando el orden está alterado o cuando el sujeto no aparece expreso. En llegaron ayer mis amigos, el verbo en plural permite identificar como sujeto a mis amigos. Esto no habría ni que decirlo, prácticamente. Cuando el sujeto es compuesto, lo habitual es que el verbo vaya en plural. Marta y Luis salieron temprano. Sin embargo, pueden darse matices según la posición del sujeto y la coordinación y la interpretación semántica. No es lo mismo un sujeto compuesto plenamente coordinado que una serie de elementos entendidos como una unidad conceptual. Por ejemplo, Jack and Daxter o Phileas y Ferb es la mejor serie del mundo. La concordancia se complica especialmente con nombres colectivos, partitivos y cuantificativos. Y estas tres palabras también son muy importantes de memorizar en los posibles problemas: colectivos, partitivos y cuantificativos. La mayoría de los alumnos aprobó el examen. Aquí el verbo concuerda en singular con el núcleo formal del grupo nominal mayoría, ¿vale? Pero también es frecuente la concordancia en plural cuando el hablante atiende al complemento plural. La mayoría, singular, de los alumnos aprobaron el examen. Es decir, está concordando con el complemento del nombre que complementa a mayoría. Algo semejante ocurre con expresiones como un grupo de turistas, una serie de problemas, una decena de asistentes, por ejemplo, o un montón de papeles. Y no olvidemos que, aun apareciendo en plural, el verbo puede aparecer en singular, podríamos intercambiarlo y continuaría siendo correcto. Estas alternancias muestran la diferencia entre concordancia gramatical y
concordancia ad sensum, es decir, desde el sentido común. Tú sabes que concuerda. La primera atiende al núcleo formal del sintagma, la segunda al referente plural del que el hablante tiene en mente. Así, pueden alternar una decena de alumnos asistió a una charla y una decena de alumnos asistieron a la charla. La elección depende de factores sintácticos, semánticos y discursivos, pero ambas son correctas. ¿Vale? Y vamos a recordar ahora estos dos conceptos, concordancia gramatical y concordancia ad sensum. Todo ello demuestra que la concordancia no es un mecanismo puramente mecánico, sino un fenómeno gramatical sensible a la estructura del grupo nominal y a la interpretación semántica, así como al uso real de la lengua. Vamos a ver ahora los casos especiales, ¿vale? Impersonales, sujetos omitidos y pasivas. Uno de los ámbitos más relevantes para el análisis del sujeto predicado es el de las oraciones impersonales. En ella puede reconocerse un sujeto léxico, no puede reconocerse un sujeto léxico, ¿vale? Porque no lo tiene. Son impersonales normalmente y podemos enumerar los verbos meteorológicos, ¿vale? Por ejemplo, llueve, nieva, amaneció. También las construcciones con haber existencial, esto lo hemos dicho antes, estoy repitiendo. Como hay muchas dudas, eh, donde muchas no es el sujeto, ya que el verbo es invariable y por esta misma razón no podemos decir habían muchos niños, sino había muchos niños. Y por último tenemos las impersonales reflejas, que se hacen con la partícula reflexiva se. Por eso se llaman reflejas. Se vive bien aquí o se trabaja mucho en esta empresa. Mucho cuidado con confundir una impersonal refleja con una pasiva refleja, ¿vale? Se trabaja mucho en esta empresa, no es posible cambiarlo por una estructura pasiva. No podemos decir es trabajado mucho en esta empresa porque no tiene sentido. También conviene distinguir las oraciones con sujeto omitido de las verdaderamente impersonales. En llegamos pronto el sujeto no aparece léxicamente, pero se recupera a partir de la desinencia verbal. Esto ya lo hemos dicho antes. Y esta distinción resulta esencial en el análisis gramatical, por supuesto. También merece atención el sujeto pospuesto frecuente en español por razones informativas o estilísticas. Llegó el tren con retraso. Esto no vamos a entrar ahí porque es evidente. La voz pasiva resulta igualmente fundamental porque muestra que el sujeto sintáctico no tiene por qué coincidir con el agente semántico. En la oración activa, la secretaría redactó el informe. El sujeto, la secretaría, designa al agente de la acción. En cambio, el informe fue redactado por la secretaría, el sujeto sintáctico es el informe, aunque semánticamente sea el paciente o tema de la acción. En español se distinguen principalmente dos tipos de construcciones pasivas. La pasiva perifrástica, ¿vale? Que se forma con el verbo ser más en participio y que concuerda con el sujeto paciente. El informe fue redactado o las cartas fueron enviadas, bien ejemplos de esto. Y esta suele llevar un complemento agente, bueno, puede llevarlo, que siempre está introducido por la preposición por en español. El informe fue redactado por la secretaria. Esta construcción es más frecuente en registros formales y escritos. Junto a ella se encuentra la pasiva refleja, que es la que se forma con se y un verbo en tercera persona, ¿vale? Nunca va a estar ni en primera ni en segunda persona. En la que el grupo nominal
paciente funciona como sujeto y concuerda con el verbo. Se vende una casa. Se venden casas. Casas son vendidas. Podemos cambiarlo a perifrástica. Se publicaron los resultados. Los resultados fueron publicados. Debe distinguirse, importante, ya lo hemos dicho antes, también de la impersonal refleja, ¿vale? Y una de las pruebas que podemos hacer es pasarla a forma perifrástica. Si no se puede pasar, es impersonal refleja. Por ejemplo, también en se vive bien aquí no hay sujeto léxico y el verbo permanece en tercera persona singular y no se puede pasar a plural tampoco, ¿vale? Esto se llama concordancia con plural. Sí que podemos decir, en cambio, se venden pisos. Pisos es el sujeto paciente y concuerda. Esta diferencia resulta básica para evitar confusiones frecuentes en el análisis escolar. La pasiva confirma que el sujeto es una función sintáctica formal y no necesariamente el ejecutor de la acción. Y ahora vamos a ver la parte más un poquito diferente de la gramática escolar, que es la relación sujeto-predicado en las principales escuelas lingüísticas. La relación entre sujeto y predicado ha sido interpretada de forma diferente por las distintas corrientes gramaticales. La gramática tradicional, de raíz lógico-aristotélica, concibe la oración como una estructura bimembre. El sujeto es aquello de lo que se dice algo y el predicado es aquello que se dice del sujeto. Esto es lo que dice la tradición. Y esta concepción resulta clara y útil desde el punto de vista didáctico porque funciona bien, se amolda a nuestra lógica y para la mayoría de casos funciona, ¿vale? Pero existen otras teorías. Por ejemplo, el estructuralismo desplazó la atención desde las nociones lógicas hacia las relaciones formales entre los constituyentes. Y desde esta perspectiva, el sujeto no se define por realizar la acción, sino por su relación sintáctica con el verbo. Por eso se llama estructuralismo, porque se fija en la estructura, básicamente. Especialmente en la concordancia, ¿vale? Se fijaban en estas cosas. La oración se analiza como una estructura cuyos elementos mantienen relaciones fundamentales internas. En la tradición hispánica, dentro del estructuralismo, esta orientación se aprecia con gramáticos como Alarcos, ¿vale? Para que las funciones deben caracterizarse por criterios formales y no por definiciones puramente semánticas. Luego, por otra parte, tendríamos la gramática funcional, que distingue con especial claridad entre funciones sintácticas, papeles semánticos y funciones informativas. Así, el sujeto sintáctico no tiene por qué coincidir con el agente semántico ni con el tema discursivo. A Luis le gustan las novelas, el sujeto sintáctico es las novelas, mientras que a Luis representa el experimentante. Y este concepto es interesante porque es característico de esta escuela. Y también puede funcionar como tema informativo. Esta perspectiva resulta especialmente útil para evitar confusiones entre sintaxis, semántica y pragmática. La gramática generativa, por su parte, interpreta al sujeto como una posición estructural dentro de la oración. Es decir, el verbo lo que hace es proyectar estructura argumental. Para ellos todo proyecta estructuras. Y esta definición la podemos memorizar para escribirla porque es muy interesante. El verbo proyecta una estructura argumental. Y los constituyentes ocupan posiciones determinadas dentro de una organización jerárquica, ¿vale? Esto ellos lo tienen muy claro también y hablan mucho de ello, de jerarquía dentro de la estructura. Desde este enfoque, la relación sujeto-predicado no se reduce a una división superficial, sino que se integra en una teoría más amplia donde intervienen nociones como concordancia, caso abstracto, que estos son cosas que se inventaron ellos para su propia teoría, selección argumental y movimiento sintáctico.
y no vamos a profundizar en ninguna de ellas porque no vendría al caso y nos excederíamos. Finalmente, las gramáticas de dependencias y de valencias otorgan un papel central al verbo como núcleo organizador de la oración. El verbo selecciona una serie de participantes o argumentos según su significado y sus exigencias sintácticas. Así, verbos como dormir, entregar o carecer presentan estructuras diferentes. En este enfoque, la oposición sujeto-predicado conserva un valor meramente descriptivo porque queda integrada en una explicación más amplia de la predicación verbal. Y esta es una de las más interesantes. En conjunto, las distintas escuelas coinciden en reconocer la importancia de la relación sujeto-predicado, y esto es muy importante, que nadie la niega. La gramática tradicional la interpreta en términos lógico-semánticos, lo que hemos dicho antes, el estructuralismo como una relación formal, el funcionalismo o la gramática funcional como una relación, como una función, perdón, diferenciada de los papeles semánticos informativos, el generativismo como una posición estructural dentro de la oración que marca el resto de la comunicación, y las gramáticas de valencias como relación integrada de la estructura argumental del verbo. Y lo de valencias, os podéis, si alguien sabe un poquito de química, ¿vale? Es un número que se le asigna a un elemento para eh, poder saber cuántas combinaciones pueden hacerse entre átomos, ¿vale? Con otros átomos. La valencia en verbo nos diría cuántas relaciones se pueden crear mm, eh, en la sintaxis de ese verbo de manera natural u obligatoria. Y por último, vamos a hablar de la proyección didáctica de todo esto. Bueno, en la enseñanza de la lengua, la relación sujeto-predicado constituye un contenido básico para el desarrollo de la competencia gramatical y de la expresión escrita, lógicamente. Su estudio permite trabajar la concordancia, la identificación de funciones sintácticas, el reconocimiento de impersonales, el análisis de pasivas y el orden de palabras. En resumen, les va a ayudar a hacer la sintaxis bien, que es lo que se les pide, básicamente. Además, ayuda a desmontar simplificaciones erróneas muy frecuentes, como definir el sujeto únicamente mediante la pregunta ¿quién realiza la acción? Desde un punto de vista metodológico, conviene combinar la explicación teórica con pruebas formales y ejemplos contextualizados. Y para esto resulta especialmente útil pedir al alumnado que modifique el número del posible sujeto para comprobar la concordancia. Esta es una forma muy buena de que lo entiendan. Por ejemplo, que comparen oraciones activas y pasivas, que pasen de forma activa a forma pasiva, que analice algunos contrastes. Por ejemplo, me gusta la música o me gustan las novelas, y que analicen porque hay una tercera persona de plural frente a una tercera del singular, por ejemplo. Y de esta manera el análisis sintáctico no va a ser un ejercicio memorístico y va a ser algo mucho más práctico, además de que conviene que razonen por qué en algunos casos uno de los elementos es el sujeto o no lo es. Es decir, que razonen la decisión y el análisis sintáctico que ellos mismos han hecho. También podemos trabajar la diferencia entre sujeto omitido e impersonalidad, ya lo hemos hablado antes. Y desde el enfoque competencial de la enseñanza lingüística, la relación sujeto-predicado tampoco tenemos que verla como un fin en sí mismo, ¿vale? Sino como una herramienta para mejorar la comprensión y la producción de textos también, ya que el dominio de estas relaciones ayuda a revisar concordancias, evitar ambigüedades, controlar la cohesión, interpretar el orden de los constituyentes y usar con precisión distintas estructuras sintácticas en la expresión escrita. Por ello, aunque la gramática actual haya destacado el papel estructurador del verbo
la complejidad de la predicación, la oposición sujeto-predicado sigue siendo una herramienta básica para la reflexión gramatical y para la enseñanza de la lengua. Y en la bibliografía podemos nombrar eh, la gramática de la lengua española de Emilio Alarcos Llorat, que fue publicado por Espasa Calpe. Un libro muy interesante también es Gramática descriptiva de la lengua española de Espasa, ¿vale? De Ignacio Bosque. La nueva gramática de la lengua española de la Real Academia Española, ¿vale? Por Espasa también. Hay un libro muy interesante que se llama Gramática didáctica del español de Leonardo Gómez Torrego, que fue publicado por SM. Y este creo que es el más importante para este tema, que es Principios de sintaxis funcional, de Salvador Gutiérrez Ordóñez, de Madrid Arco Libros.